Bienvenidos al debate 5 contra 1 de No Pasa Nada. Aquí no hay tarjetas, no hay formatos complicados. El nuestro es súper sencillo. Lo que hicimos fue que trajimos a una persona que representa a un partido político y a 5 votantes con opiniones diferentes al partido, claramente, para hacerles 9 preguntas para discutir. La idea es que tengan entre 6 y 10 minutos. Obvio, va a depender de cada pregunta para que debatan sobre temas de interés nacional de forma claramente respetuosa y reconociendo las diferencias que hay entre cada una de las opiniones. Y es que en un país donde cada vez nos vemos más divididos, y tal vez como a diferencia de otros medios que se han enfocado mucho como en ese formato conflictivo y de ponerlos a pelear unos contra otros, queremos demostrar que pese a las diferencias es posible llegar a consensos o a puntos medios que nos van a permitir avanzar y hacer cosas buenas en el país. Entonces esperemos que lo disfruten montones. Este es uno de varios que tenemos planificados. No es el debate grande tampoco, que lo tenemos por ahí, entonces para que sepan como que va a seguir saliendo más contenido. Entonces sí, listos, Telen, de una, comencemos. Pero ok, la pregunta sería, yo pienso que la solución al crimen y la violencia en Costa Rica viene de... Entonces, don Álvaro, si gusta, a partir de ahora tiene 30 segundos para responder. Sí, la solución de largo plazo de la violencia siempre viene de la educación, más oportunidades laborales. En el muy corto plazo probablemente tiene que ser con mega operativos que desarticulen el crimen muy violento en comunidades muy peligrosas, y eso va a estar muy orientado a decomisar drogas, decomisar armas, atrapar delincuentes peligrosos buscados por las autoridades. Tiene que ver a largo plazo con la educación, con la falta de oportunidades, y yo creo que también una mezcla de las alianzas básicamente público-privadas, porque la falta de oportunidades no es solamente una cosa que le incumbe al gobierno, sino al gobierno como negociador con la empresa privada para que la empresa privada pueda crecer, y evidentemente también existe en los barrios de riesgo social una cadena de evolución de la violencia, en donde los más pequeños van aprendiendo de los otros y ven el salir adelante ligado a una banda, ¿verdad? o a un estrato criminal. Y por ahí también yo pienso que es muy importante, aparte de los mega operativos, ver cómo se desarticulan esas líneas de evolución del crimen organizado, ¿verdad? Básicamente, cómo cortas eso y le decís a las nuevas generaciones, mira, tal vez la salida de la pobreza o la salida hacia nuevas oportunidades no es esta, sino es este camino que tiene una mayor dignidad y una mayor paz interna, ¿verdad? Porque no creo que a nadie le guste andar haciendo fechorías para que lo persigan por las calles, y realmente no ven, en el momento, no ven el futuro que les espera, ¿verdad? Con la parte criminal. Ahí ya pueden comenzar la mesa de conversación si gustan. A partir de ahora tienen 9 minutos para conversar entre ustedes y ver a qué puntos medios llegan. Sí, bueno, ahora que mencionabas alianzas público-privadas, es en parte por eso que he hecho mucho hincapié en la necesidad de devolverle más dinero a las asociaciones de desarrollo comunal, que bueno, son organizaciones privadas, pero que si reciben recursos públicos pueden resolver muchísimos de los problemas a nivel de comunidades, pueden, por ejemplo, fomentar actividades culturales y deportivas que permiten tener esa recuperación de largo plazo. Ahora, el cuidado que hay que tener es que ahí tenés que separar de alguna manera esa parte del país que ya se descompuso, que ya es muy violenta, que tiene muy poco tejido social, y entonces que tenés que hacer una intervención mucho más pesada, tipo los mega operativos, y la mayor parte del país que sigue teniendo un nivel alto de funcionalidad, todavía tiene las asociaciones, pero se está deteriorando, y ahí sí, si le metes recursos, evitas que llegue a una situación de necesitar los mega operativos. Y bueno, obviamente para todo el resto del país requerís el aumento de presencia policial, de más vigilancia tecnológica, toda una serie de decisiones que están orientadas a recuperar la seguridad en todo el país. Y en el caso de la educación, el siguiente paso, y de nuevo esa es una alianza público-privada, es el programa Primeras Oportunidades, que la idea es, te graduaste pero no encontraste empleo. Bueno, le damos incentivos a las empresas para que le den un primer trabajo a toda persona joven que está buscando empleo por primera vez. Eso es demasiado importante. A mí me parece que es un plan que definitivamente hay que llevarse a cabo. Y veo que otro punto importante, aparte de la falta de oportunidades, es decir, puedes plantear un panorama donde todos tengamos oportunidades a tener un trabajo digno, pero el otro tema que se viene abajo a veces es
el salario digno, ¿verdad? Porque básicamente, por ejemplo, en el caso de los educadores y demás, hacen un labor súper importante, pero casi siempre tienen una remuneración muy baja y realmente tienen la vida cuesta arriba a nivel de familia. Entonces también creo que por ahí, aparte de la educación y la parte de oportunidades, es cómo podríamos tener salarios más dignos o más acorde al nivel de vida de Costa Rica en base a la seguridad social. Es también una pregunta. Sí, bueno, ese tema de los salarios, y es interesante que lo mencioné, porque efectivamente uno de los determinantes de la violencia hoy en día es que como los salarios han crecido muy poco, Jorge Vargas Culel, el director del Estado de la Nación durante muchos años, escribía el año antepasado que los últimos 25 años la economía había crecido 4 veces, las exportaciones habían crecido 8 veces, pero que el ingreso promedio de la familia se había mantenido estancado o incluso disminuido levemente. Entonces que claro, esto era una bomba de tiempo desde el punto de vista del bienestar de la familia vis a vis una prosperidad visible, pero que no se manifiesta en sus vidas. Y claro, las expectativas de consumo van creciendo. El ejemplo que siempre doy es, pues hace 25 años nadie hubiera visto indispensable un celular. Hoy básicamente no puede funcionar si no tenés un celular. Entonces, un ingreso familiar que tal vez antes era suficiente para cubrir X necesidades básicas, resulta que ahora el celular también es una necesidad básica. Y entonces tenés que ir agregando todas esas necesidades. Esto antes, el ejemplo típico era andar descalzo o tener calzado. Si todo el mundo andaba descalzo, no tenés un problema en andar descalzo, pero en el momento en que la sociedad de alguna manera requiere que andes calzado, si no estás calzado, quedas excluido. Lo mismo pasa ahora con el celular. Alguien diría, bueno, el celular no es una necesidad básica. Yo diría que sí. Digamos, ya si no tenés celular, quedas excluido socialmente de un montón de cosas. Entonces, las necesidades de una sociedad, de una persona viviendo en una sociedad moderna, van creciendo y los ingresos no lo alcanzan. ¿Qué hacen? Se endeudan para poder cumplir con esa necesidad. Y esa deuda se va volviendo una bola de nieve que hace que les alcance aún menos. Porque si no te alcanzaba normal, ahora es lo normal más la deuda, entonces todavía cada vez tenés que endeudarte más y esto se ha vuelto explosivo. Ya estamos hablando de más de 700.000 familias en una situación bastante crítica a nivel de deuda. Cuando pasas de muy poca gente a muchísima gente, pues empieza a haber exclusión financiera, se apodera el narcotráfico, el lavado de dinero, el gota a gota, se está metiendo por ahí. Entonces todo está muy conectado, los empleos, los salarios crecientes, se congelaron los salarios públicos, pero no es difícil teorizar que los salarios públicos a veces ayudaban a jalar los privados, donde están estancados los públicos, se estancan más los privados también. Y bueno, hay toda una serie de decisiones que hemos venido tomando, por ejemplo en infraestructura. A mí un amigo que vive internacionalmente me decía, Álvaro, si usted quiere más salario más alto, tenés que mejorar la infraestructura, porque las empresas, y me parece que algunos de ustedes trabajan para empresas multinacionales, dicen, o usted me tiene costos logísticos bajos y entonces puedo pagar salarios altos, o si usted tiene mala infraestructura, tengo costos logísticos muy altos, entonces tengo que pagar salarios más bajos. Entonces hay que tomar una decisión como país. Queremos seguir estando colapsados en infraestructura, resignémonos a salarios bajos. Yo no me quiero resignar a esos salarios bajos, entonces hay que invertir en infraestructura para que los salarios empiecen a crecer de nuevo. Entonces todo está muy conectado, por eso es que el abordaje tiene que ser reparar la salud pública, reparar la infraestructura, reparar la educación, todo se tiene que reparar. Este discurso de nada de eso es importante, es terrorífico, porque entonces no resolvemos nada. Sí, me parece muy, muy importante y ahora que usted está hablando, estaba pensando yo que si podría ser una posibilidad que en los barrios y en las zonas de riesgo social se puedan implementar academias de policía, que puedan los niños hacer, digamos, sí, su escuela, su colegio, pero que paralelamente, como los colegios técnicos, de alguna manera eso pueda incurrir, digamos, en una carrera policial o en una carrera de orden público en los centros de riesgo social, de manera que ellos, algo que se les
ve familiar, como lamentablemente las armas y etcétera, y las cosas que ven en la calle puedan usar esas herramientas de calle cuando uno vive en zonas de estas y lo puedan aplicar a positivo, o sea, darle una vuelta y convertirlo a gente que se experimente en orden público y no al revés. Se me ocurrió. Sí, bueno, está interesante esa idea. De hecho, cuando a mí me preguntan cómo formaríamos más policías tan rápido, una de las respuestas es no solo usar la Escuela Nacional de Policía, sino usar otras estructuras policiales. No había pensado en algo así, como más a nivel comunitario. No sé si daría para el muy corto plazo, pero para el mediano de repente es una idea bastante interesante. Sí, gracias por plantearla. Como un colegio técnico, pero enfocado en formación de policías. No, absolutamente. Un tipo de técnico policial podría estar simpática esa idea como una forma de expandir. Por eso te agradecí, porque no habíamos visto ese ángulo. Si habíamos hablado de formar gente afuera de la Escuela Nacional de Policía, pero honestamente sí, por lo menos de entrada no tenía tan marcada la idea de usar los colegios técnicos. Podría ser un planteamiento. Los niños, o sea, los niños de riesgo social, aparte de que pues, tienen muchísimas desventajas, tienen una ventaja que es que tienen un ojo agudo a nivel de asaltos, de esto, de lo otro, porque es lo que ven, lo que vienen creciendo, y de repente uno podría utilizar eso como un factor positivo para futuras generaciones de policías que ya van ahí viendo una oportunidad distinta de vida, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa, bueno, ya ahí terminaron los 9 minutos de la primera pregunta. La pregunta sería, para mejorar la atención de la caja, y ahí ya puede comenzar Pero va a cambiar. Sí, si quieren cambiar, miren, entonces, ahora sí, don Álvaro, comenzamos con sus 30 segundos. Bien. Para mejorar la atención de la caja, tenemos que empezar por los EBAI. Mejorar la atención de los hospitales también se puede, pero toma más tiempo. Para los EBAI está la plata y está el recurso humano de inmediato. Estoy convencido que podemos mejorar con 400 EBAI de día y de noche, que atenderán mejor a 2 millones de personas. Perfecto. Vamos a reiniciar el tiempo. Entonces, adelante, 30 segundos. Ok, dentro de esta atención primaria, básicamente siento que es una de las herramientas más importantes que pueda tener la caja, ya que la centralización en sí que tiene la caja no da abasto por naturaleza propia de una institución a poder cubrir la totalidad de la población, y esa diversificación tal vez podría ayudar a esa reducción y a llegar a una población muchísimo más amplia. Bueno, vamos a ver el conversatorio. Ya se van dando cuenta cuánto cuesta responder en 30 segundos. Ahora sí, 9 minutos a partir de ahora. Bien, continúa. Yo vivo en una zona donde hay un EVAIS que está en Copesalud, en la zona del EVAIS de Pavas, y me parece que es una forma bastante eficiente de llegarle a las personas y a descentralizar la atención de la caja, a hacer que los hospitales centrales sean muchísimo más abiertos y que los pacientes que realmente necesitan llegar a la atención más fuerte del hospital tengan la capacidad de poder llegar y la caja tenga la capacidad de poder hacer esta atención primaria. Que don Álvaro, que la caja en estos días ha sufrido un par de noticias bastante fuertes. El tema de la implementación del sistema ERP. El ERP. Y la primera entrada de utilización de recursos del IBM para pago de pensiones y aguinaldos. Dentro de ese esquema de la reutilización de esos fondos, para esa atención primaria de device, ¿cómo está la idea de tenerlo como balanceado entre esa atención device y poder tener esta parte administrativa bien cubierta también para mantener la salud de la caja? Claro, de hecho, lo que ocurrió con el IBM es muy desafortunado, porque cuando se hizo el diálogo nacional del 2017 se habían hecho los cálculos actuariales para que la trepada escalonada de los aportes asegurara, digamos, una sostenibilidad, si recuerdo bien, como por 16 años más a partir de ahora. Y claro, donde el gobierno incumplió con la entrega de su parte, pues
A ver, tal vez la metáfora sería como imagina una represa que a veces tiene un embalse y a veces está muy a filo de agua. De alguna manera la solución para que no fuera muy pesada se diseñó a filo de agua. Entonces apenas alguien incumple, pues se seca el agua y hay que empezar a usar del embalse. Obviamente, si hubiera sido posible, hubiera sido mejor tener el embalse aún más grande. Ahora, todavía un embalse considerable, lo que se consume ahora es relativamente pequeño, pero efectivamente esa es la razón por la que el Estado debe comprometerse a pagar. Las pensiones no están en riesgo de manera inmediata, hay suficiente dinero financieramente hablando, pero si el gobierno sigue incumpliendo, empiezan a correr mucho peligro actuarial, es decir, en las finanzas de largo plazo, y lo mismo pasa en salud. En salud, la caja tiene muchísimo dinero financieramente hablando, y por eso yo siempre digo, el tema de la deuda del Estado con la caja no puede ser una excusa para que no haya servicios de salud. Hay suficiente plata líquida para poder resolver los temas de salud. El problema es en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque en salud, aunque no es tan obvio como en pensiones, digamos, en pensiones es como muy obvio, hoy no estoy pensionado, cuando esté viejo necesito una pensión. En salud hay una especie de pensión. La mayor parte de nuestros gastos de salud es cuando estemos viejos. Entonces, hoy que somos una población aún relativamente joven, no tenemos tanto gasto, pero dentro de 30, 40 años vamos a tener gasto muy fuerte cuando toda la población que hoy es joven esté más vieja y consumiendo mucha más salud. Entonces es hoy que tenemos que aprovechar para hacer la buchaca de salud. Por eso no urge que el Estado pague, pero sí urge que el Estado empiece a aportar a esa buchaca para cuando estemos viejos y consumamos mucha más salud que hoy. Por eso es tan irresponsable decir no pago. Pero bueno, esa es una discusión un poco aparte. Retomando el tema de cómo mejorar la atención, además de más EBAI, hay que reforzarlo. Y yo estoy de acuerdo con la tercerización, al igual que vos, vivo en un cantón que tiene una cooperativa y siempre he estado muy contento con Copesana. Pero de ahí el tema es, todo tiene que ser en apego a la legalidad. El que no se concretara el ERP nos dificultó saber los verdaderos costos de la gestión interna de la caja, lo cual dificulta la tercerización. No vale la pena entrar en mucho detalle, pero básicamente si no tenés bien claros los costos, se pueden dar situaciones anómalas o corrupción. Entonces, bueno, eso va a haber que ver cómo resolvemos el ERP en el corto plazo, pero para mí era una prioridad cuando yo estaba en la caja. Me duele mucho que no se implementara bien. Y finalmente, propiamente en los EBAI, yo creo que hay que hacer dos apuestas. Uno, apostar fuerte por vínculos a las asociaciones de desarrollo comunal y multiplicar los ATAP. Los asistentes técnicos de atención primaria marcan una enorme diferencia en la calidad de la atención, porque son los que visitan la comunidad, que es muy distinto a decirle a la comunidad venga al EBAI y que lo vea el médico. Si no va el asistente a visitar, le mide la presión a la gente, revisa si están tomándose los medicamentos como debe ser, pueden determinar si se están deprimiendo, si están pasando por alguna situación y generar espacios de atención que si no vas a la comunidad no se dan. Entonces yo, cuando nombre personas idóneas en la caja, porque yo no pienso ir a la caja, pienso ir a Zapote, cuando nombre personas idóneas en la caja, pues les daré ese mandato. La salud preventiva es lo primero. Ok, dentro de ese mismo tema, dentro de su plan de gobierno se indica que dentro de esas potestades que usted le daría al área de salud sería una independencia muchísimo, como retornarle esa independencia a la caja. Teniendo en cuenta como estos factores que hemos hablado, ¿cómo se balancearía eso entre estos dictados de, ok, esta tiene que ser como la hoja de ruta y mantenerle como esa autonomía a la caja fuera de estas políticas que usted quisiera implementar una vez siendo presidente? Esa es una magnífica pregunta. Existen dos niveles, pero no es muy obvio por la forma en que funciona Costa Rica. El verdadero ente rector es el Ministerio de Salud. La caja es el ente ejecutor de la salud pública. Entonces lo que tenés que hacer es firmar un decreto, pero eso es muy diferente. Vamos a ver, una cosa es el presidente llamando por teléfono a la junta directiva de la caja diciéndole haga ABC. Eso es lo que no se puede hacer. Ahí es donde se viola la autonomía de gestión de la caja.
Pero si el presidente con el ministro de Salud firma un documento, un decreto que dice las prioridades en salud pública son A, B, C, y ahí sí, la caja recibe un documento legal que respalda a la junta directiva, que genera una orden, una instrucción de, bueno, estas son las prioridades de salud pública, usted ejecútela como estime, pero estas son las prioridades, y a partir de ahí la caja ya puede actuar. Pero ¿ves qué diferencia hay? El problema es la mecánica a través de la cual se giran las instrucciones. Hay una mecánica que es legal, con apegos como debe ser la gestión del Poder Ejecutivo, y hay otra mecánica que es la caprichosa, la de la llamada telefónica, claro, la del cuarto escondido donde se toman todas las decisiones y nadie nunca supo cuáles eran. Y dentro de esto mismo, ¿dónde entra todo el conflicto que está teniendo actualmente la caja? Igual con el tema de atención de device y todo, se necesita, la idea es que la caja tenga, siendo una institución tan fuerte y tan buena, tenga a unos médicos fuertes y buenos. ¿Cómo entra dentro de todo esto el tema de los especialistas dentro de la planeación? Sí, el tema de los especialistas tiene varias aristas. Uno es el proceso de formación, que ahí tiene que haber una coordinación muy estrecha, colegio de médicos, universidades y caja. Y por qué no, hasta hospitales privados. Hoy en día había que replantear todo el modelo de formación. Y además hay que meter al Ministerio de Salud, porque uno de los problemas que tuvimos era que el Ministerio de Salud no opinaba. Y el Ministerio de Salud es el vector de la salud pública y la privada, mientras que la caja decía, yo en salud pública necesito tanto médico, y el Ministerio de Salud nunca les decía, la medicina privada también necesita tanto médico, y nos quedamos cortos mucho tiempo. Si se corrige ese error, creo que en el mediano plazo, pero mediano plazo es un buen tiempo, entre 8 a 10 años, podemos cerrar la brecha de nuevo. 10 segundos. Están así, pero cantados perfecto, no lo puedo creer. Es completamente en vivo, ¿verdad? Ah, sí, qué locura. Bueno, hubiera opinado un poco más, pero no quería ser yo el de la última palabra, te la quería dar a vos. Quedamos talladitos, es que ya volvió a ver, ya vi 10 segundos, ¿sabes yo qué? La siguiente pregunta es, mi solución para aliviar las perezas en Costa Rica es... Entonces, don Álvaro, si gusta, tiene... Bueno, perdón, Alex, ¿qué va a cambiar? Sí. Hoy. Don Álvaro tiene 30 segundos. Bien. Mi solución para aliviar las presas tiene varios niveles. Uno, minimizar la cantidad de veces que van al trabajo. Eso se soluciona con teletrabajo. Dos, reformular el transporte público en Costa Rica, crear una autoridad única que combine trenes, buses, taxis y todas las instancias de transporte público. Tres, el tema de la infraestructura, pero ya podríamos ampliar eso después. Claro. Ok, ahorita en Costa Rica nosotros tenemos una iniciativa que es un proyecto de sectorización de la GAM. Sin embargo, eso no ha avanzado. Y en el plan de gobierno suyo, usted habla de un ordenamiento territorial. ¿Esto sería sobre esta sectorización que ya existe o más bien la incluiría dentro de este ordenamiento en tu plan? Muy buena pregunta, Heather. Eso va en varios niveles. Primero, la sectorización de buses se puede hacer a partir del 2028, cuando vencen los actuales permisos de los autobuses, pero ahí es donde hay que hacer esa articulación. Ojalá ya se hubiera concretado con el INCOFER, y por eso es que hemos hablado de una sola autoridad de transporte público, porque hoy el CTP maneja los buses y los taxis y el INCOFER los trenes, y no se hablan. Pero entonces por eso generar este caos donde no existe una buena manera de generar estructuras intermodales, que es lo típico en otros países. Vos llegás en carro o en bus a la estación de tren y el tren te lleva a algún lado, o tomás un bus local y el bus local te lleva a una estación donde salen los buses rápidos, digamos, al centro de la ciudad. Entonces todos esos, cualquiera de esos esquemas, y creo que vamos a tenerlos que tener todos, e incluso algunos de los proyectos que hay por ahí son tranvías. Pero entonces un poco de todo puede generar una solución de transporte público, pero ahí lo crítico es
volver a hacer a la gente creer en el transporte público, porque por ejemplo hoy después de la pandemia el uso del transporte público colapsó 40% y claro, generó una espiral maligna donde baja tanto el uso de los buses, muchas líneas de buses han cerrado, ya vamos por 115 líneas de buses cerradas. Eso le iba a preguntar, porque hay muchas rutas que ya no existen. Entonces, toda esta población se ha visto sumamente afectada, ¿verdad?, para poder desplazarse de sus lugares de vivienda hacia sus lugares de trabajo. Entonces, usted me está hablando de volver a hacer creer al costarricense en lo que es el transporte público. Pero ahí vamos a ir ligados también de un poquito de seguridad. Y yo sé que tal vez el tema, ¿verdad?, se va a desviar un poco, pero venimos al tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos sentimos seguros tomando un transporte público, en especial nosotras como mujeres. ¿Por qué? Porque yo muchas veces que fui usuaria de transporte público, me vi expuesta a agresiones sexuales. Tal vez no de un contacto físico, pero sí este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo podemos también mejorar eso? ¿Y cómo podemos alinear ambos temas? Porque son importantes con la realidad que estamos teniendo ahorita. No, completamente de acuerdo. El tema de seguridad desemboca en el no deseo de usar transporte público, ¿sí? De hecho, incluso cuando pregunté a los de las cámaras de transporte público qué pasó con esas rutas de buses, también es un tema de seguridad. Intimidan a los choferes, entonces los choferes ya no quieren manejar la ruta y se apoderan piratas, que típicamente están vinculados al crimen organizado. Pero entonces hay un desastre ahí también de seguridad, no solo a nivel del usuario y el miedo que pueda tener de usar los buses en la parada, sino incluso los mismos proveedores se ven coaccionados o intimidados por la delincuencia. Entonces, por eso, si parar la delincuencia en todas sus dimensiones, el asaltante que te quiere robar la cartera y el crimen organizado que quiere, por así decirlo, robarse las rutas de buses, entonces hay que pararlo por todos lados. Pero bueno, esa es ya un tema más de la parte de seguridad, efectivamente, pero lo tenemos mapeado, es un problema muy serio. Ahora, lo otro que también nosotros estábamos discutiendo anteriormente es el hecho de que muchas de las rutas no son lo suficientemente atractivas económicamente para inversión. Sí. Entonces, el gobierno en estas rutas estaría interesado en tener algún tipo de transporte del cual él mismo se haga cargo o no. O sea, ¿hay alguna vialidad de que en algún punto el gobierno tome acción, pero también teniendo flotillas de transporte? Sí. Está interesante esa opción. De alguna manera el transporte público es una responsabilidad gubernamental y lo que se hace es concesionarla. Nunca había escuchado de la opción. Está interesante de que el gobierno absorba directamente la provisión. Creo que con solo que haya más garantía de protección a nivel de policía de tránsito, protección a nivel de fuerza pública, ¿verdad? Son diferentes, pero los dos tipos de protección, un esquema de tarifa más racional, porque a veces lo que dicen los buceros es nos aplican unas tarifas inmanejables financieramente, y ahí el problema es que claro, la gente dice está muy cara la tarifa, pero luego la línea desaparece y tiene que pagar o la del pirata o tener que adquirir moto o bicimoto o alguna cosa y terminan peor que antes. Entonces me parece que habría que estudiar cómo resolvemos eso. Una particularidad de Costa Rica, tal vez más que asumir el transporte público, podría ser que la mayoría del transporte público en el mundo tiene algún elemento de subsidio. Costa Rica es una de las pocas excepciones, prácticamente no tiene subsidio el transporte público. Y eso, posiblemente en esas líneas, habría que estudiar si uno podría hacer algún subsidio especial para que la tasa de retorno del concesionario se vuelva más favorable. Pero además del tema de la sectorización de buses, de la implementación de trenes, de la implementación de buses rápidos, canales especializados, sí hay un momento en que hay que construir más infraestructura. No todo el mundo va a migrar
al transporte público, reordenar territorialmente el país para que haya más disponibilidad de vivienda, trabajo y comercio cerca de las rutas de transporte público, que es lo normal en la mayor parte del mundo, que se generan núcleos cerca de las estaciones y eso toma años o décadas. Mientras eso ocurre, por ahora sí tenemos que resolver temas de infraestructura porque las presas ya no son solo en la gran área metropolitana. Tenés unas presas terroríficas, por ejemplo, de Nicoya a Liberia, pasando por el aeropuerto. Tenés presas tremendas y las he vivido en San Isidro del General, en Ciudad Quesada, en Guápile. Bueno, están muy saturadas. A mí me tomó 2 horas llegar acá. ¿Ah? A mí me tomó 2 horas llegar acá. ¿De dónde venía? De Alajuela. Bueno, Entonces es como, o sea, y la distancia, para ser honestos, es bastante corta. Debería de tomar unos 30 minutos máximo. Sin embargo, ese no era el otro tema que me gustaría tocar, sino que el otro tema es bueno, en su plan también usted habla de capacitar a las personas que van a hacer estas implementaciones territoriales con respecto, ¿verdad?, a municipalidades. O sea, dentro de las municipalidades tener personas capacitadas. Pero el problema, a mi parecer ahorita, es que si no tenemos esas personas ahorita, ¿cómo se va a implementar ese plan? Y eso entonces no tomaría más tiempo. O sea, ¿cuál es la ruta ahí? Sí, por eso he hablado de que el ordenamiento territorial es la solución de largo plazo, que va a tomar décadas. Pero digamos, tal vez a mí lo que me pasa es, yo quiero poner las bases en mi gobierno para una Costa Rica de miras a el siglo XXII. ¿Verdad? Y a la gente le extraña que yo hable del siglo XXII, pero es que siempre hago ver que mis hijas, sobre todo la menor, que nació en el año 2020, será una mujer de apenas 80 años en el siglo XXII. ¿Cuántas mujeres de 80 años no conoces vos? Entonces la probabilidad de que mi hija vea el siglo XXII es muy alta. Entonces yo estoy imaginando esa Costa Rica en la que ella vivirá cuando sea una adulta mayor. Pero entonces contamos con los expertos. Habrá que ir construyendo esa experticia, no la tenemos bien desarrollada. Yo sí tengo varios expertos en planificación urbana, planificación territorial, pero sí hay que expandir esa capacidad de las municipalidades. No, supongo que están familiarizadas con el tema. Tenemos un tema muy serio con los planes de ordenamiento territorial. Muy pocas municipalidades lo tienen actualizado. Eso tiene que ser una prioridad en los próximos 4 años. Que de hecho también lo vi en el plan de gobierno. Muchas gracias. Es un tema de que el transporte, bueno, vamos a ver, las calles están mixtas, o sea, estamos con carga pesada, carga liviana, carros livianos, transporte de motos, todo. Y una de las cosas importantes que vi ahí fue la descentralización del transporte, o sea, el transporte, por ejemplo, el tren de carga, que no solamente uno habla mucho del transporte del tren de personas, pero sacando eso de ahí también uno empieza a desalojar un poquito las vías. Y básicamente me gustaría comentar eso porque el transporte es un tema de muchos aristas y una definitivamente puede ser la descentralización de las vías de transporte, sobre todo en carga. La descentralización. Descentralización de las vías de transporte. A las calles ahorita están como sí, todo mixto, todo ¿verdad? Está ahí, sí. Entonces, digamos, sacar el transporte pesado. Exactamente, trenes de carga. Claro. Incluso eso es seguridad vial, porque realmente a veces uno está aquí en la bicicleta y pasa una vagoneta aquí, etcétera, ¿verdad? Entonces básicamente quitar todo ese transporte pesado y ver, digamos, a nivel como de proyecto vial, cómo lo ve usted en los próximos 4 años con las 4 restricciones básicas de los proyectos, que básicamente sería tiempo, costo, alcance y digamos que la calidad como en progresión. Sí, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo y podríamos hablar mucho sobre todos los proyectos para descargar. Yo sueño con una Costa Rica que tenga trenes, por ejemplo, toda la zona norte del país sin subir a la GAM, desde Limón, pasando por Guápile, pasando por Sarapiquí, Ciudad Quesada, sube a Upala, va un ramal a Liberia, el otro ramal baja a Punta Morales. En Punta Morales un megapuerto dentro del Golfo de Nicoya,
porque el actual puerto en Caldera queda muy expuesto a las mareas y los vientos, entonces cuesta mucho descargar. En cambio, en Punta Morales, en mar y los vientos son muy tranquilos, entonces es óptimo para un puerto y todo entraría y subiría mucho más rápido. Reforzar el Daniel Oduber, reforzar un aeropuerto Limón, reforzar, hacer uno en Ciudad Quesada para el norte, hacer uno en el sur, regionalizar. Y la gente me dice, ¿por qué tantos aeropuertos? Yo les digo, República Dominicana tiene 8 aeropuertos internacionales. Yo no sé por qué Costa Rica cree que está bien con 2. Mira, entonces ese tipo de cosas es lo que empieza a generar esa regionalización de la capacidad de la infraestructura del país, y tiras un tren, ahí sí, de Punta Morales hasta Ciudad David, pasando por la costa, porque Ciudad David ya se está previsto en Panamá, el tren hasta Ciudad Panamá. Entonces empezás a interconectar todo el sistema y todos sueñan, sobre todo en Punta Arenas y Limón, otra conexión haciendo un túnel, aunque esta es más delicada, que conecte Alto Talamanca con Buenos Aires. Eso te permitiría también tirar otro ramal hacia, ¿cómo se llama? San Isidro del General. Entonces San Isidro del General tendría una salida muy directa en menos de 2 horas hacia Puerto Limón. Pero hay la que ciudad los está como muy aislado. Entonces, sí podemos soñar con una Costa Rica en grande. Bueno, y él fue el que empezó. No, Sí está bien. Sí podemos soñar. O sea, en realidad, don Álvaro, si quiere como aterrizar la idea, tiene como... Bien. No, tranquilo. Ya terminamos. Creo que podemos soñar en grande, pero ya para cerrar, para soñar en grande tenés que reestructurar la parte jurídica. Por eso siempre decimos, ley de alianzas público-privadas, que ya está muy encaminada en el Congreso, reforma la ley de expropiaciones para que no sea un viacrucis expropiar, reforma la ley de contratación pública, que tiene algunos elementos ahí que impiden avanzar rápido, y sobre todo financiamiento con el Fondo de Infraestructura Nacional, que es el vehículo jurídico que te permitiría capitalizar rápido todos estos proyectos. Ahora, yo no sé si estas reformas van a funcionar, pero hay que intentar algo diferente. Entonces yo lo que he dicho es, el primer día yo mando esos 4 proyectos, intentemos algo diferente, porque ya el país no aguanta durar 13 años solo concesionando un puerto. Absolutamente. ¿Sí? Gracias. Perfecto. La siguiente pregunta sería, yo creo que la educación en los próximos 4 años se mejora con... Entonces, don Álvaro, 30 segundos a partir de ahora. La educación en los próximos 4 años se mejora. 1, con más recursos para la educación, porque llevamos 8 años reduciéndola. Estos recursos deben ir sobre todo a becas, comedores, transporte escolar y conectividad de las escuelas y reparación de las escuelas dañadas. Además, tenemos que instaurar un esquema que ayude a los maestros a mejorar su desempeño, sobre todo con modelo de mentores para estos maestros, porque enseñar es una vocación y los mentores ayudan a consolidar esa vocación. Bueno, en mi posición es, más allá del problema en la educación, más allá de falta de recursos, que estamos de acuerdo que sí sería importante llegar a ese 8%, el problema principal radica en la calidad de la educación que estamos viendo. Más allá, en Costa Rica vemos, según el OCDE, que la cantidad de horas lectivas que reciben los costarricenses es igual o mayor a otros países del OCDE, pero a nivel de educación, el nivel es catastróficamente menor. Lo que, a mi parecer, lo que indica es que la calidad docente es de los problemas más importantes, y antes de pensar en seguir enviando recursos del Estado para llegar a ese 8%, hay que fiscalizar la educación de los docentes Sí. Ahorita ahora ya comienzan los 9 minutos y gustan comenzar a... Entonces, tal vez mi pregunta era sobre ese último punto que usted menciona, es qué propuestas o cómo se puede fiscalizar esa educación, cómo vamos a mantener cuál parámetro se va a utilizar para saber que un educador está manteniéndose a la calidad necesaria para que el costarricense pueda tener una buena educación. Sí, muchas gracias, Maricruz. Esa respuesta va en 2 niveles. El primer nivel es la evaluación de la educación, de la calidad de la educación como un todo. Hoy en día la Dirección de Gestión y Evaluación de la Educación es toda pegada. O sea, el que gestiona evalúa. Entonces la recomendación del Estado de la Educación, y es lo mismo que proponemos nosotros, es separarlo. Gestión en el MEP y la división de evaluación propiamente esté separada, puede ser debajo del Consejo Superior de Educación, que también hay que replantear su rol, porque hoy en día es medio
confuso qué hace el MEP y qué hace el Consejo Superior de Educación. Entonces, eso nunca ha estado plenamente claro, pero eso es muy abstracto, eso nada más como para evaluar el funcionamiento de todo el sistema, cuántos muchachos están graduando, el nivel promedio de calidad, pero nada hacemos, como digo yo, con crear una hermanita vegañona que le diga al MEP, usted está haciendo lo malo, usted está haciendo lo malo, ay, ¿cómo lo va a mejorar? Por eso es el plan de mentoría, porque si vos le preguntas a los maestros, hoy en día se quejan mucho de dos cosas, bueno, tres. Una, que no se sienten respaldados, sobre todo la ley 9.999 los tiene muy afectados en el sentido de que perdieron mucha autoridad. Casi que cualquier cosa que le digan a un estudiante se puede convertir en una tragedia, un órgano administrativo los reubican, es bastante complejo, se perdió un poco el balance que históricamente habíamos tenido, eso hay que revisarlo. Dos, se quejan mucho de la tramitología administrativa, los saturan de temas administrativos que no llevan a que eduquen mejor. Y tres, se sienten poco acompañados. Yo al programa tiendo a decirle programa de mentoría, porque así fue como lo empecé a leer en otros países, sobre todo en Polonia, que tenían problemas no idénticos a los nuestros, pero con algunas similitudes, implementaron el programa de mentoría y funcionó muy bien. Doña Isabel Bowman, la directora del Estado de la Educación, le dice el programa de acompañamiento, pero a grandes rasgos es lo mismo. Y la idea fundamental es esta. Hoy la única persona autorizada para retroalimentar a un profesor de música es el director de la escuela, que puede ser un profesor de matemáticas, de estudios sociales, y puede no tener la menor idea de cómo se enseña música, pero es el único autorizado para retroalimentar. Entonces el programa de mentoría quiere cambiar esta lógica. Si sos un profesor de música, que te retroalimente un profesor de música. Y digamos, en el tema de educación, ¿cómo sabríamos si estamos, o sea, ustedes tienen alguna propuesta tal vez para ver cómo saber si vamos mejorando anualmente? Porque entiendo que las pruebas PISA, aunque son muy buenas, son cada 3, 4 años, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo podríamos saber que estamos mejorando y es también que la calidad docente también está mejorando dentro de eso? Sí, esa es una muy buena pregunta. La apuesta más fuerte que quisiera hacer en el tiempo que tenemos es, uno, ver cómo logramos que muchísimos liceos académicos migren a usar pruebas de bachillerato internacional e ir midiendo cuánta gente se anima a llevarlo, porque habría que hacerlo optativo, es muy pesado, pero si la gente se empieza a animar a llevarlo, puede ser un síntoma anual de más y más estudiantes atreviéndose a una, digamos, disciplina bastante exigente como el bachillerato internacional. Dos, bueno, sí hay mediciones internas, lo que necesitamos es que sean más serias, porque el Estado de la Educación lo que descubrió es que las mediciones de nivel de comprensión estaban completamente, o sea, la medición de la prueba de sexto parecía una prueba de tercero, ahí nos estamos autoengañando, y si hay algo que a mí me da alergia es el autoengaño. Entonces, si la persona que yo nombré en el Ministerio de Educación, yo le voy a decir, usted ni se le ocurra caer en esos autoengaños, porque va para afuera. Digamos, ahí sí no hay piedad. A eso le iba a preguntar, digamos, cómo podríamos controlar, porque puede haber mucha reacción negativa por todas las reformas educativas que tal vez tenga que llevar este proceso. Entonces, ¿estaría usted tal vez dispuesto a enfrentarse a esa resistencia que va a haber tanto sindical como los profesores, y tal vez cómo se podría enfrentar, ya que hemos visto en Costa Rica que cada vez que hay una reforma educativa se frena completamente el sistema educativo? ¿Cómo podría reaccionar tal vez ustedes en su gobierno? Porque sí están proponiendo mucho cambio. Entonces, ¿cómo se podría llevar a implementar eso? Sí, creo que parte del truco, si se quiere decir de esa manera, es que no hay que verlo como una confrontación, hay que verlo como una multiplicación de lo que llamamos los oasis de calidad. Los colegios científicos son buenos, hay liceos que ya se animaron a implementar el bachillerato internacional, hay colegios técnicos y vocacionales bastante buenos, hay liceos experimentales bilingües que logran introducir bien a la gente al inglés. Simplemente empezar a multiplicar estas historias de éxito, y ahí en teoría hay menos resistencia, porque claro, ¿cómo van a protestar los sindicatos? No puede hacer más liceos experimentales, o no puede convertir este liceo en un colegio técnico vocacional. O sea, replicar más de lo que está funcionando, digamos. O sea, sí, en vez de hacer una reforma completa, sino... Exacto, entonces ahí la resistencia se reduce, porque si yo llego y digo, quiero implementar el sistema alemán aquí, si ahí te brinca todo el mundo, pero si vos decís, quiero multiplicar el bachillerato internacional, quiero multiplicar los científicos, quiero multiplicar los experimentales bilingües, quiero reconvertir esta cantidad de liceos en técnicos,
la resistencia baja un montón, Claro. porque es parte de lo que somos, es Sí. parte de nuestro modelo. Y esto me lleva, digamos, a tal vez a una pregunta importante, que es de dónde va a salir todo este presupuesto. Y yo entiendo que usted quiere llegar al 8%, ¿verdad? Ahorita estamos como un poco más abajo del 5%, o sea, nos falta un 3%, que son unos 1.5 billones de colones. ¿De dónde va a salir ese presupuesto? ¿Están pensando tal vez en más deuda, más impuestos? ¿Cómo vamos a tal vez a llegar a ese 8%? Sí, la primera respuesta a eso es que el propio estado de la educación indica no se puede hacer en menos de 11 años. O sea, lo que menos vamos a durar llegando al 8% es 11 años, y en algunas condiciones podría ser hasta 18. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es, por lo menos en nuestros 4 años, ir subiendo en la dirección del 8%, pero estamos clarísimos que la capacidad de absorción del sistema educativo de esos recursos no da para llegar al 8 ni siquiera en los 4 años, van a necesitar 11 como mínimo. ¿Tienen algún objetivo como en estos 4 años? Como tal vez el 8 Sí. no, ¿verdad? Es bastante Sí, ambicioso, casi. pero Hay bastante consenso, nada más para no batearte, era .58, creo que el número que todo el mundo maneja, .62, 68 era por cada 2 años, entonces más o menos como 1.4 del PIB, okay, por ahí, durante los 4 años, es lo que más rápido podríamos aumentar. y ese adicional, tal vez, ese 1.6 que sigue siendo, ¿verdad?, un montón de dinero, ¿de dónde sería el plan sacarlo? 1.600 Sí. millones de dólares. 1.600. 1.600 millones de dólares. Sí, Ese, ahí sí. el tema es que en lo que corresponde al Ministerio de Hacienda hemos calculado que el sobrecosto, la sobreestimación de la deuda es casi 400.000 millones de colones, porque... De la deuda externa. Sí, y de los servicios de deuda. O sea, vamos a ver, esto, yo la metáfora que uso es esta. Básicamente lo que hemos estado haciendo es como que usted esté con la casa hipotecada y usted sabe que tiene que pagar 100.000 colones al mes y usted almuerza con 30.000 colones y usted, en vez de nada más pagar los 100.000 que debe la hipoteca y agarrar 30.000 para almorzar, usted se obsesiona con meter 130.000 colones para no solo pagar lo que debe la hipoteca, sino también amortizar 30.000 colones. Eso es lo que está haciendo el gobierno. En vez de resolver los problemas de seguridad, de educación y todo, se ha dedicado a amortizar la deuda antes de tiempo, porque no tiene que pagarlo todavía. Pero se han obsesionado con meterle 400.000 millones de colones adicionales a la deuda todos los años, en vez de usarlo para educación, para seguridad, para lo que necesitemos. Y eso ha hecho que la deuda disminuya más rápido. Pero de nuevo, es como que usted dice, muy bien, todo el mundo te aplaude que vos pagaste más rápido tu hipoteca, pero no almorzaste. Y digamos, ahí tal vez una perspectiva contraria, porque si no me equivoco, lo que estamos pagando de deuda externa es casi el 4% del PIB, que eso es, si no me equivoco, más de lo que estamos invirtiendo en infraestructura. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque usted mencionaba que para mejorar salarios necesitamos mejorar infraestructura, pero todo esto que estamos invirtiendo en repago de deuda, solo en intereses. Ya terminó el tiempo, si quieres como cerrar la idea. Okay. Digamos, solo en el tema de intereses es elevadísimo. Entonces, tal vez, bueno, no sé cómo se manejaría esto, porque lo siento como un ciclo vicioso, que sí hay que repagar esos intereses porque nos están comiendo ese 4% que se podría perfectamente dedicar a infraestructura y todo lo otro mencionado de educación. Entonces tal vez eso es mi punto. Una de las razones por las que hemos sido tan enfáticos en el Fondo de Infraestructura Nacional es porque nos saca de esta conversación de la deuda. El Fondo de Infraestructura Nacional es un fondo de capital. Otros inversionistas invierten capital en Costa Rica, no nos endeudan, es decir, no son nuestros acreedores. No es Costa Rica invirtiendo, es extranjero. No es Costa Rica pidiendo prestado, es un inversionista internacional que corre un poco más de riesgo, pero también puede tener más retorno. Y entonces en ese esquema nos saca un poco de esa bola de nieve de deuda. Claro, tiene sus bemoles, después tenés que lidiar con activos estatales que están, digamos, comprometidos a nivel de capital, pero creo que lo que a la gente le urge más hoy es tener la infraestructura y no endeudar más el país. Entonces, bueno, en los pros y los contras hemos estimado que esta es una muy buena solución para evitar esa preocupación tuya. Sería más, no tanto el bajar la deuda, sino más bien usar eso para invertir en educación, etcétera. Eso sería más como la prioridad. Y la parte de infraestructura, traerla externa, con el Fondo Internacional, el Fondo de Infraestructura Nacional. Muchísimas gracias.
Perfecto. La quinta pregunta sería, ¿el costo de la vida se baja haciendo? Entonces, don Álvaro, si gusta, tiene 30 segundos. Bien, en nuestra lectura es, uno, que los salarios tienen que volver a crecer. No es tanto un tema de los precios como tal, es casi imposible bajar los precios como tal, más bien la inflación ha sido cero, pero por culpa en parte de la inflación cero, la bola de nieve de la deuda se ha incrementado muchísimo en los últimos años, porque las tasas de interés son altas, las tasas de la inflación es cero, y entonces requerimos cortar la bola de nieve de las deudas, por eso el alivio crediticio. Adelante, 30 segundos. Bueno, yo creo que todo esto que estamos hablando está muy relacionado a el costo de la vida. Seguridad, ¿por qué? Porque las empresas tienen que pagar seguridad privada, a veces las mismas autobuseras y demás. La educación, si no hay educación de calidad, si hay una deserción alta, va a aumentar la criminalidad. Si la economía no avanza, no crece, la burocracia es gigante y no permite la creación de empleos, la inseguridad va a aumentar. Competidor, tienen 9 minutos para comenzar. Has dado en el blanco, estoy de acuerdo. Cuando no hay buen transporte público, la gente se endeuda comprando la moto o el carro. Cuando no hay buena salud pública, la gente se endeuda pagando medicamentos o pagando el doctor. Cuando no hay buena educación pública, algunos perfiles se endeudan pues pagando por la educación de sus hijos o pagando por los útiles o lo que sea. Todo eso ha configurado que se sienta a través de la bola de nieve de deuda, que se siente impagable la vida, porque el 34% de los ingresos de los hogares se destina a pagar deuda, y cuando uno ve que solo el primer quintil, es decir, el 20% más rico de la población tiene capacidad de ahorro, significa que el otro 80% de la población, cualquier aumento en el consumo implica endeudarse. Pero entonces por eso hemos sido muy enfáticos, lo de la bola de nieve hay que cortarlo ya, porque ya no es un problema individual, es un problema social. Tenemos que hacer una reestructuración crediticia, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va el tema del costo de la vida. Ahora, otro componente del costo de la vida, y va a parecer disco rayado, se arregla con infraestructura. Porque ¿por qué es caro lo que vos compras en el supermercado? Porque resulta que fue muy caro meterlo por el puerto, fue muy caro subirlo del puerto hasta la gran área metropolitana, son muy caros, qué sé yo, los almacenes, porque los costos de construcción fueron muy caros, hacer el almacén fue muy caro, etcétera. O sea, toda la cadena logística es muy cara en Costa Rica. Y don Álvaro, ¿no cree que eso es en parte por la visión ideológica que ha tenido el país, a la cual ha contribuido Liberación Nacional? Por ejemplo, a mí me parece inaudito que se hayan expropiado las líneas de tren en el 48 y posteriormente en el gobierno de Figueres quebró la compañía Incofer, y preferimos, prefirió el gobierno y los gobiernos posteriores mantener ese servicio cerrado antes de privatizarlo. De hecho, pasó algo muy parecido en Argentina, donde también se expropiaron los ferrocarriles en el 48 y quebraron en el mismo año, pero Argentina lo privatizaron, dejaron que el servicio continuara corriendo, ¿verdad? Que la gente lo pudiera usar, no solamente eso, sino que descongestionar las calles y demás. Y otro gran problema son los impuestos. La carga tributaria en este país es enorme. Todos los impuestos de importación, ¿cómo es posible que en Costa Rica comprar un carro valga casi que un 50% más que en otros países, ¿verdad? Comprar un Ford que en Estados Unidos vale $40,000, aquí tal vez te cuesta $80,000. La caja también es otro gran problema. Para pararte ahí un segundo, claro. Quisiera hacerte una pregunta para reflexionar un segundo. Si bajamos los costos de los carros, habrá más carros, ¿cierto? ¿A usted parece que hay pocos carros en Costa Rica? Hay muchos carros, pero no creo que el problema sea que las personas, porque lo que estás diciendo vos es, vamos a bajar el nivel de acceso de las familias a carros. Lo que se debería de hacer es ver cómo construimos más infraestructura,
ferroviaria, ¿cómo arreglamos las calles? ¿Cómo es posible Totalmente que Circunvalación duró 50 años en completarse? Y bueno, todavía se sigue completando, no está 100% completa, ¿verdad? Entonces, un montón de cosas que contribuyen al costo de la vida. Me gustaría escuchar su posición con respecto a los impuestos, sí. Porque eso no solamente para los carros, sino todos los productos que se traen de afuera, electrodomésticos, materiales de construcción, etcétera, ¿verdad? No, vamos a ver, yo procuro no hablar mucho del sistema impositivo, yo procuro ver el resultado final del sistema impositivo. El resultado final es que el sistema impositivo recauda 13% del PIB, lo cual parece poco consecuente con el relato que acabas de hacer. Efectivamente, los impuestos sobre los carros muy altos, los impuestos sobre los electrodomésticos muy altos. Entonces uno dice, ¿cómo es que se recauda tan poco? ¿Curva de Laffer? ¿Curva de Laffer? No, es más, es una buena hipótesis, pero no va tanto por ahí. Sí va por el lado de la curva de Laffer, en el sentido de que muchísima gente evade, pues, comprando electrodomésticos y carros y de mucho, bueno, carros no tanto, pero electrodomésticos y otros productos los compra de otra manera. Se genera una economía gris de contrabando de licores, de electrodomésticos, todo eso es verdad. Entonces sí, hay algo de curva de Laffer en lo que estás diciendo, pero bueno, también es una indisciplina social, no respetar las reglas que en teoría pusiste. Eso es fregado, ¿eh? O sea, en el momento en que hay una tolerancia social, en vez de ir a la Asamblea Legislativa y exigir cambios legales, entonces es muy complicado, porque toda la ley queda solo en el papel. Y uno de mis autores favoritos, Daron Acemoglu, dice que es un problema recurrente en Latinoamérica. Le dice el leviatán de papel. Tenés un Estado enorme, pero solo está en el papel, y peor todavía, y esto es real para lo que estamos viviendo hoy, como tenés un leviatán de papel y no te aseguras de que se cumpla y no le resolves las enormes incoherencias que tiene, cuando por fin llega un esquema autoritario, el leviatán de papel se hace sentir, porque de facto todos nosotros, al no habernos tomado en serio ese leviatán de papel, constantemente estamos incumpliendo con normativas que están en el papel, pero nadie realmente las aplica con seriedad. Cuando tenés una estructura autoritaria, las aplican con seriedad, pero solo contra el que es incómodo, contra el régimen. Por eso urge racionalizar nuestro sistema legal impositivo, precisamente para que, Dios no lo quiera, ojalá frenemos el populismo esta vez. Pero si viene de verdad un populista y que quiera usar ese leviatán de papel de verdad, nos vamos a fregar feo. Y esa incomodidad tuya va a palidecer a la par de lo que realmente puede hacer un esquema autoritario con el leviatán de papel que hemos construido. Pero bueno, esa parte paremos ahí, porque creo que lo que querés es soluciones, porque tu punto es más de ideología. Y yo tal vez ahí, mira, sí, entiendo lo de la parte ideológica del Estado, del mercado y todo lo que vos quieras, pero en última instancia, yo la pregunta que siempre hago es, ¿qué genera riqueza? ¿Qué es lo que genera la riqueza? ¿Sector privado? No. Emprender. Adam Smith dio la solución muy temprano. Lo que genera riqueza es la especialización. Lo que genera valor agregado es la especialización. Lo que pasa es que la división de la labor. ¿Ah? La división de la labor. Exactamente, la división del trabajo y la especialización del trabajo organizada usualmente en empresas privadas o en mercados es uno de los mejores esquemas para generar buena división del trabajo. Eso, pero lo que genera la riqueza es la especialización, ojo. Entonces, si vos en el sector privado no generas suficiente especialización, si requerís de soluciones públicas, y las soluciones públicas tienden a ser especialmente importantes en un país pequeño como Costa Rica, porque la escala mínima de eficiencia de la producción usualmente muy grande, y en un país pequeño eso te lleva mucho monopolio natural, y donde tenés monopolio natural no puedes tener soluciones privadas usualmente. Me parece raro que mencione a Adam Smith. ¿Por qué? Soy un economista, él es el padre de la economía. No, claro, pero lo que no me parece un poco, no sé, fuera de lugar, porque Adam Smith sería contrario a su posición, y él es considerado como el padre del liberalismo clásico. Claro. El Estado pequeño,
que interviene poco, bajos impuestos, el Estado que no se mete en 1 millón de cosas a la vez. Adam Smith no hubiera estado de acuerdo con las posiciones que usted dio antes, ¿verdad? De que el Estado, si no lo entendí mal con esta analogía del leviatán de papel, de que el Estado se tiene que meter más, tiene que ejercer o tiene que reforzar su Ministerio de Hacienda para hacer que el pueblo pague estos impuestos. Creo que estás interpretando muchas cosas que no dije. Entonces, y también que en la Admin parte no dijo. de porque usted dijo de que el latino o el costarricense también, no sé Ahí si está sonando podemos- el tiempo. Si gustan, pueden como tirar conclusiones cada uno, tal vez como 30 segundos cada uno, si gustan, como para. Ok. Tal vez para que nos aclare a todos. Concha le da la idea del problema. Para que nos aclare a todos, cuando usted habla, ¿verdad? Que no hay que el latino no tiene, por así decirlo, ese sentimiento de ir a pagar los impuestos, y que eso es un problema. La solución que yo interpreté es de que el Ministerio de Hacienda o quien sea que recaude los impuestos tiene que reforzar su rol como fiscalizador del recaudador de impuestos. No sé si le entendí mal. Más bien creo que, vamos a ver, me voy a explicar mejor. Reconocí tu incomodidad con impuestos excesivos a ciertos productos que provocan una desviación en el comportamiento de los consumidores, particularmente traerlos de contrabando, qué sé yo, traerse un Nintendo en la maleta cuando vas a Estados Unidos y entonces no pagar los impuestos del Nintendo, digamos, algo así. Esa parte yo entiendo por dónde va, pero hay un punto más fundamental. Cuando vos ves la masa de impuestos global, la carga tributaria de Costa Rica es muy baja comparada a los países desarrollados de la OCDE. Ese era mi punto más general. Y lo que yo estaba tratando de hacer ver es, el leviatán de papel es una metáfora que dice, tenemos un montón de reglas que deberíamos irlas resolviendo ya. O sea, más bien, estoy dándote la razón. Arreglemos todas esas reglas estúpidas que tenemos antes de que llegue alguien populista y las use en contra de la gente. Pero eso va más allá de un tema de los impuestos como tal, sino más como reconstruyamos nuestro sistema impositivo desde la confianza, porque yo estuve en Hacienda, yo te puedo decir cómo lo armaron. Pero cuando se une Hacienda y Caja, Costarricense del Seguro Social, bueno, cargas sociales, la tasa impositiva sí se nivela con algunos países de la OCDE, incluso algunos países nórdicos. Eso es un tema de contabilidad. Si yo agarrara y dijera, mira, a partir de ahora tu pensión es privada, pero tiene que ser autosustentable, no como la chilena, que la chilena no da. Para que sea autosustentable debería ser más o menos el 16%. Entonces yo podría decir, mira, no lo hacemos público, es una obligación privada. Ahí los voy a meter el caballo porque siento que nos estamos saliendo mucho como del tema. En todo caso, lo que viene es la pregunta que ustedes le hacen a don Álvaro. Entonces, si quieren formularla en torno a este tema que están teniendo, pueden hacerlo, es decisión de ustedes. Ahí les doy como el tiempo para que debatan qué prefieren hacer. ¿Quién sigue? Es más poderoso el tema que queríamos traer. Sí. Además, un tema más importante y relevante. Para la realidad de ahorita, sí. Sí, no sé Entonces, si quieres cambiar de si quieres hacer la voz. No, yo pensé que eran las otras tres, pero creo que es ahora. Sí, se la vamos a hacer ahorita, para que tengan como buen espacio para hablar. Entonces, si gustan, pueden cambiar. No, Álvaro, ellos les van a hacer una pregunta. Abierta. Sí, abierta. Ellos la hicieron. Usted puede tomar la decisión si quiere tomar un par de minutos para pensarlo y después responder, o si quiere tirarse una. Ahí, no sé, usted, si quiere escuchar la pregunta, entonces si quiere, puedes hacerla, tenés 30 segundos para hacer la pregunta. Don Álvaro, nosotros creo que por el contexto actual y el proceso electoral actual que estamos viviendo, el país tiene como una amenaza bastante fuerte con respecto a su institucionalidad y su ordenamiento jurídico, ya que a pesar de ser una democracia bastante fuerte, todo tiene puntos débiles. Correcto. Entonces, nuestra pregunta específica para esta sección sería, ¿qué tan importante es mantener y poder fomentar la credibilidad de una democracia que tiene los tres poderes tan definidos como los tenemos nosotros?
Te respondo y ahí vamos articulando. Claro. Más bien, esto que acabas de preguntar, y así como lo preguntaron ustedes, fue justamente el origen de mi decisión de entrar. Cuando yo empiezo a leer, por ejemplo, Levitsky, Ziblatt, o digamos estudios como el de Diana Gamboa, una profesora colombiana que estudió la diferencia entre el deterioro democrático de Colombia y el de Venezuela, uno llega a varias conclusiones. Bueno, y también Daron Acemoglu le entra a ese tema. Sintéticamente la idea es esta: la división de poderes es, como dirían en inglés, a red herring, ¿verdad? Es como te desvía el foco de atención, porque vos vas a Venezuela y sigue habiendo división de poderes. Tenés un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo, pero claramente es una dictadura. Entonces la división de poderes desde el punto de vista formal no te hace mayor diferencia. Lo que realmente hace diferencia es que tengas una sociedad civil fuerte, con el poder muy difuminado, una sociedad civil muy empoderada, con mucha gente independiente, capaz de actuar de manera independiente. Entonces, ahí es donde, por eso, a la hora de articular este proyecto político, también leyendo a Diana Gamboa, ella decía, vea, obviamente hay un montón de líneas que todo el mundo intuye para preservar una democracia, porque hay un libreto de la autocracia, un libreto de la dictadura: ataque primero a la prensa, ataque a la fiscalía, ataque a los jueces. Entonces el libreto de la democracia es un poco al revés. Asegúrese que haya prensa independiente, asegúrese que haya una sociedad civil fuerte, asegúrese que haya cortes constitucionales independientes. De hecho, ella hace mucho hincapié en la necesidad de cortes constitucionales. No es tanto la penal o la de familia o esas otras, es particularmente la constitucional. Bueno, pero el cuarto punto me llamó mucho la atención. Dijo, evite la fragmentación partidaria. Si es necesario, renueve los partidos históricos, pero no empiece a hacer un montón de mini partidos. Entonces, claro, cuando yo estuve considerando cómo entraba a este proyecto, si hacía un partido nuevo, si me quedaba en Liberación Nacional, este paper influyó mucho en mí, porque donde yo lo leí, yo dije, a la pucha, si quiero quedarme en Liberación Nacional y remozarlo, porque si hago un nuevo mini partido, acentúo el proceso de deterioro democrático, de falta de independencia. Entonces, claro, me tocó sufrir mucho, mucha fricción al interno del partido, pero entonces preservo la institucionalidad, que tal vez en un partido propio estoy más cómodo yo, no hay fricciones, yo escogí mi club de amigos, pero entonces continúo dañando la democracia, claro, porque creo un vehículo personalista. Entonces, justo esto, y a la hora de articular mis prioridades, por eso yo paso hablando, y debo parecer muy extraño hablando como loco de eso, comunalismo, fortalecer asociaciones de desarrollo comunal. Todo el mundo se va a quedar, ¿por qué eso? Claro, porque yo ya estoy pensando cómo fortalezco focos de poder en las comunidades, en vez de tener toda la toma de decisiones centralizada. Por la misma razón, fortalecer el municipalismo, por la misma razón, y a mí no me importa que me digan después, yo apenas entro, derogo la subasta y renuevo las licencias por el tiempo más largo que pueda a las frecuencias, porque yo quiero que ellos sean lo más independientes posible. ¿Ves? Y haré el concurso de manera que se renueven las frecuencias la mayor cantidad de tiempo posible, para que sea muy difícil que alguien que venga después pueda decir, te retiro la licencia con cualquier excusa, a menos que hable bien del gobierno. Bueno, entonces, mi intención durante 4 años va mucho más allá de la preservación de los 3 poderes. Tiene que ser el fortalecimiento del tejido social, fortalecer cooperativismo, fortalecer el solidarismo, fortalecer asociaciones culturales, deportivas. Tenés que fortalecer toda esa estructura. Puede parecer raro esa mecánica, pero ya una vez que la tenés metida, la aplicás una y otra vez, y entonces el populismo, cuando intente volver a entrar, encuentra una sociedad mucho más fortalecida, porque yo tengo una hipótesis, puedo estar equivocado, pero es mi hipótesis, que tuvimos muy mala suerte, que esta gente llegó justo después de la pandemia, donde nuestro tejido social estaba debilitado. Si dedicamos 4 años a fortalecerlo, creo que un proyecto similar en el 30 no entra tan fácil. Listo, Gloria. Don Álvaro, usted habla de un fortalecimiento social. Tejido social, sí. Ajá.
algo que a mí, digamos, me llama mucho la atención con esto que estás hablando es el cómo la ciudadanía no tiene participación en absolutamente casi nada. O sea, de ver cómo antes, cuando yo era pequeña, había participación de las comunidades yendo a votar qué era lo que realmente iba a impactar esa comunidad en ese momento, ya no se está dando. ¿Por qué? Porque las personas han perdido mucho, o bueno, hemos perdido mucho la fe en el político. Entonces tenemos estos tres poderes, pero sin embargo estoy escuchando a muchas personas decir, no, aquí sería mejor entonces que todo se concentre en un solo poder. Ahora usted está diciendo que tal vez no es necesario es necesario mantener los tres poderes, pero es más importante fortalecer entonces la ciudadanía. O sea, ese amor cívico que nosotros Correcto. Hemos perdido. Lo leíste perfecto. ¿Cómo pretende Liberación hacer eso? O sea, ¿cómo pretende usted, siendo ahorita el líder político de Liberación, incentivar ese amor cívico que hemos perdido? Sí, vamos a ver, en esta elección es casi que a pura persuasión, digamos, los próximos días, los debates, todo eso, pero gobernando es como acabo de decir, multiplicando lo que se invierte en asociaciones de desarrollo comunal, fortaleciendo las cooperativas, recuperando sobre todo, por ejemplo, sectores muy golpeados, recuperando un balance hacia el agro, hacia el turismo, hacia el productor nacional, y digamos, recuperando, pero claro, es que es toda la vez, entonces a veces me asusta todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, red de cuidado universal para las mujeres que trabajan, que les cuiden los hijos, albergues diurnos para las mujeres que cuidan adultos mayores también, que tengan un espacio para poder trabajar o hacer actividades propias, ¿cómo se llama? Prekinder universal también, y uno va pensando, y de nuevo, salud debe ser universal, hoy no lo es. Educación pública, recuperar la calidad, los ejemplos, o sea, devolver la confianza a la gente que el sistema sí funciona, porque si no, pues se nos descompone. Y obviamente solo gobernando lo podríamos hacer, no lo podemos hacer desde aquí. Digamos, ya si continúa un proyecto populista, pues se acabó la mayor parte de este esquema, porque el proyecto populista por definición concentra poder, y donde la gente se siente desempoderada, se desmotiva más. Y sí, lo que necesitamos es una ciudadanía que siente que puede solucionar y descentralizar un montón de cosas. Por ejemplo, a mí me parece una barbaridad que la DIE del Ministerio de Educación tenga ahí 850 escuelas sin reparar, y uno va a las comunidades y todo el mundo te dice, mire, aunque sea que me den la lata de pintura y autorícenme, yo voy y pinto. Pero ahí uno se imagina cientos de asociaciones de desarrollo comunal activadas y una ciudadanía diciendo, me dejaron reparar cosas que me importan. Pero hoy lo que hacemos es poner trabas. Una cosa catastrófica es con el agua. Las asadas, todas quieren ayudar y el IA se les para en la manguera. Bueno, y ese tipo de cosas, pues hay que acabarlas. Ese es el tipo de cosas. Ahí sí que concuerdo que hay un espíritu estatista de centralización de poder, digamos, de que el medio se convierte en el fin. Eso sí hay que acabar, pero eso va más allá de un mero concepto estatista o no estatista, es, digamos, perder la sensatez de cómo se deben hacer las cosas. No, eso sería una última pregunta, si se puede. Sí, nada más como les queda. Está haciendo súper rápido. Sí, 30 segundos y le vamos a... La voy a hacer, es súper breve, en verdad, va con esta línea que usted habla de liberación y volver a recuperar la confianza, y que en estas elecciones esa punta de persuasión es tal vez, digamos, estamos viendo según las encuestas, ¿verdad?, que más o menos hay un 35% que está indeciso. Entonces, si usted tuviera un mensaje para ese 35% que en este momento está evaluando si PLN, si continuismo, etcétera, ¿cuál sería ese mensaje que usted tiene para todas las personas que ahorita están al borde? Sí, me parece que lo principal es, los estamos escuchando, somos una nueva generación política que quiere lograr los acuerdos y cumplirlos, y que esos acuerdos van en tres grandes líneas:
mantener la libertad de la gente, de expresarse, de organizarse, oportunidades para todo el mundo, pero sobre todas las cosas, una vida digna para todos los que se están sintiendo olvidados, que se están sintiendo frustrados porque sus expectativas no se cumplen. A ellos los estamos oyendo, ya creemos haber identificado qué falló en el pasado, y particularmente los errores de liberación del pasado, y lo vamos a tratar de hacer diferente. Y ese es nuestro compromiso, y naturalmente ojalá nos dé tiempo, pero yo sí creo que estamos llenos de gente y eso me ha ilusionado mucho en los últimos días. Muchos otros partidos están en este mismo proyecto, entonces sabemos que los podemos sumar. Súper, gracias. ¿Cuál viene ahora? Pasamos ya a la segunda etapa, que son preguntas un poquillo más cortas. Don Álvaro, ahora la dinámica es la siguiente, similar. Yo les hago la pregunta, entonces usted tiene 30 segundos para responder. La persona frente suyo tiene otros 30 segundos para responder y a partir de ahí tienen 5 minutos para conversarlo. Como son preguntas un poquillo más como puntuales, nada más como porfa ahí sí, apéguense al tiempo. La primera pregunta sería: ¿el cannabis debería de ser legal, ilegal? Ahí lo hablarán. Estas sillitas calientes. Entonces, don Álvaro, si gusta, son 30 segundos okay, y 5 minutos para que lo convence. Entonces, adelante. Versión corta. Hoy el cannabis está en el conjunto de drogas prohibidas por diversos tratados internacionales que hemos firmado. Entonces legalizarlo entra en colisión directa con esos instrumentos legales. Primer problema. Segundo problema, el cannabis no es un solo producto. Existe una gama de productos que va desde la marihuana, digamos que no es particularmente fuerte, hasta marihuanas que son casi como las drogas fuertes. Entonces el proceso de definir dónde está la línea no es tan sencillo como nada más decir sí, no. 30 segundos. Creo que el tema de la legalización sí tiene como muchísimas más aristas con respecto a la parte de marihuana recreativa, por todo el tema de los acuerdos internacionales y igual por el apoyo internacional de Estados Unidos, que muchos de esos acuerdos están tener ciertas sustancias reguladas. Tal vez el tema de la utilización de lo que sí se puede y de lo que está aprobado por medio de ley es lo que a mí me genera como muchísimo más, como una pregunta de por qué el Estado no está generando muchísimo más a base de lo que sí está legislado en Costa Rica. A partir de ahora tienen 5 minutos si gustan para conversar, entonces adelante. Y si quieres continuar ensamblando tu pregunta. Sobre eso, yo he visto que su posición es esta, digamos, no, que hay muchísimas más trabas para la parte de marihuana recreacional, pero sí hay una ley de cannabis y de cannabis medicinal y de cáñamo. No hay problema. Eso entonces, está bien. Para hacer la conversación conversable, creo que el tema sería como centrarnos en esto, más que todo porque siento que es una industria que se peleó mucho porque saliera el proyecto de ley, que fue gran revuelo, y al momento de que salió no pasó nada más. O sea, quedaron varias empresas tienen licencias, varias familias tienen licencias, pero no hay una generación directa de una industria nueva, en realidad, porque dentro de los propios estudios que se hicieron se podía hablar de zonas francas que vinieran a trabajar con cáñamo, impuestos para el Estado de una industria totalmente nueva que no sería generar impuestos nuevos en sí, sino es una actividad productiva nueva que permite esa recaudación en sí. Entonces siento que es una industria no aprovechada por el Estado. Sí, completamente de acuerdo. Vamos a ver si es cannabis medicinal o cáñamo. Efectivamente ha habido problemas regulatorios como casi todo. El Ministerio de Salud está terriblemente inoperante, no tenés idea de lo que nos dicen las farmacéuticas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que a nivel regulatorio la autoridad del Ministerio de Salud es el nivel más bajo posible. Estamos a niveles de países mucho menos desarrollados que Costa Rica, para no citar ningún nombre, pero es una cosa que sería extremadamente simple de resolver y sin embargo no lo hacemos. Entonces, si no lo estamos pudiendo hacer ni siquiera para las drogas legales, para la producción farmacéutica, laboratorios que podrían competir a nivel mundial y no pueden porque el Ministerio de Salud no le da
para tener suficiente autoridad de emitir el certificado, ¿verdad? Y entonces ahí es por eso que yo sé que uno está muy cómodo con el tema del estatismo, pero hay una realidad internacional. Si no tenemos más capacidad en lugares como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agricultura, ni siquiera el sector privado puede exportar, porque necesita una certificación que necesita un mínimo de competencia y de capacidad técnica en los ministerios. Entonces, claro, parece un tema del sector privado, no es, tiene un elemento de sector público, porque el otro país no acepta que el laboratorio llegue y diga, yo sí tengo la capacidad de llegar a este nivel de calidad, no te lo acepta. Tiene que haber una autoridad. Hay certificaciones privadas. No, tiene que ser de un ministerio. Lo que sí se hace a veces es que se genera una autoridad que puede ser concesionada que lo haga, pero ni eso hemos hecho. O sea, si vos me preguntas a mí, solucionémoslo como quieras, pero sí tiene que haber capacidad del sector público de resolver ciertas cosas para que la gente pueda exportar. De haciendo la investigación, veo que en realidad está todo el mecanismo hecho, pero no hay una acción real sobre esto. O sea, es una industria completamente nueva, que básicamente es una creación de industria. Es como si cuando el Ministerio de Salud tiene registros sanitarios para un montón de cosas que tienen que estar registrados en el Ministerio de Salud. Entonces es como crear una industria de cero. Entonces ir a lo más básico de que el Estado sí tiene una competencia ahí, al ser un fiscalizador y una representación máxima de los lineamientos de salud y los reglamentos que se tienen para el resto de productos que también tienen que cumplir. Por ejemplo, los productos de CBD que son más medicinales, o el cannabis medicinal que se utiliza para ciertas enfermedades, que se ha probado que la concentración de THC hace súper bien para ciertas enfermedades. Correcto. Y entonces mi preocupación es esa, que en realidad hay una ley que ya pasó, que existe el material verdad. jurídico para eso, pero el Estado no ha tenido el impulso para hacerlo. Es una industria completamente que le podría generar una entrada de ingresos muy grande al Estado que no se está aprovechando. Sí, ahora tal vez el único ajuste que haría todo lo que acabas de decir es el Estado bajo el mando de la actual administración. No hay por dónde hacer eso. Que un Estado manejado por una administración diferente de repente sí empieza a caminar en esa dirección, pero es que hoy, y eso es lo que a mí me sorprende mucho, esta administración es absolutamente hostil al sector privado, no avanza en ningún elemento regulatorio real que le permita al sector privado, por ejemplo, generar nuevas industrias, y más bien ha cerrado un montón de espacios de alianzas público-privadas. Dos de las alianzas público-privadas más exitosas del país eran la alianza con CINDE y la alianza con la Fundación Omar Dengo, y este gobierno de manera caprichosa y arbitraria las cortó. Entonces a mí me dicen, es que mira, que el estatismo o el no estatismo, bueno, Liberación fue uno de los que más promovió dos de las alianzas público-privadas más exitosas. Tal vez a vos te hubiera gustado que hubieran más, estoy de acuerdo, tal vez debimos haber tenido muchas más, pero al final llegó otro gobierno que no es Liberación, lo primero que hizo fue cortarla. Entonces, ¿en qué quedamos? Nada más, si gusta ir como cerrando por aquello. Creo que en general estoy de acuerdo que hay que meterle candela a la regulación, reglamentación, tal vez para no decir tanto regulación, reglamentación de esta nueva industria que me parece muy provechosa. Ya lo de la marihuana recreativa creo que es una discusión para mucho más compleja. Sí. Perfecto. La siguiente pregunta sería, yo creo que el aborto debería de ser legal, ilegal o no sé, ¿qué opine cada uno? ¿Quieres empezar vos y después entro yo o quieres...? ¿Quién? Si quieres empezar vos y después, porque yo creo que yo voy a estar más de acuerdo con don Álvaro, entonces... Sí. Para que tenga algo de posición. Así me gusta, me la pones difícil. Para que se la pongan difícil. No crean que vine a pelearle, simplemente. Está bien. Don Álvaro, entonces si gusta, 30 segundos para responder. Bien, lo primero es reconocer que el aborto, sea como sea, es una decisión durísima para cualquier mujer. Yo lo vi cuando yo vivía en Estados Unidos. Una vez conocí a una persona que estaba tomando esa decisión y estaba sufriendo mucho. Entonces, no quiero trivializar que siempre va a ser una decisión pesada, pero no puedo estar a favor del aborto libre. Creo que tiene que permanecer con la norma técnica, que ha sido un buen balance durante muchos años. Ok, bueno, yo sí estoy a favor del aborto, y no tanto por el hecho de que
no crea que las personas que no han nacido no tengan ese derecho, sino que también considero que si una persona, o bueno, en este caso, una mujer, está 100% segura de esa decisión y ha tenido todas las herramientas necesarias para poder llegar a esa conclusión, deberíamos de poderla apoyar. ¿Por qué? Porque una mujer que llega a ese punto, en este momento, en esta situación social, es por muchas razones, pero también si educamos a las personas, podemos enfatizar esas situaciones en personas informadas que van a tomar este tipo de decisiones de otra manera. Don Álvaro, ahí usted ya puede meter el caballo, como decimos. Sí, tranquila. Quiero escucharla, continúa. Entonces, aquí viene más que todo mi idea de autonomía como mujer. Sí. ¿Cuánto vamos a recibir nosotros apoyo para poder tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, siempre y cuando, ¿verdad?, hayamos tenido esta también oportunidad de tener una muy buena educación que nos dé la oportunidad de tomar decisiones muchísimo más informadas y no simplemente por miedos, ¿ves? Porque sí creo que muchas personas toman estas decisiones también por miedo, pero no solamente eso, sino que más que todo de mi lado va del lado de la autonomía, de mi cuerpo, qué quiero hacer yo con mis partes, ¿verdad? O sea, es así como tal vez una donación de órganos. Claro. No, vamos a ver de nuevo. Es un tema bastante delicado, con muchas aristas. Te voy a plantear por dónde lo veo yo y ya puedes plantearme de nuevo tu posición. Número 1, nunca va a ser una decisión fácil. Yo por eso estoy de acuerdo con la norma técnica y que no se debe restringir más de lo que ya establece la norma técnica. Es un buen balance entre la salud de la madre y el derecho a la vida del bebé. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia de muchos otros países donde yo juzgo incoherente la posición alrededor del aborto, porque son países que, por ejemplo, dicen la mujer debe tener al bebé, pero estamos a favor de la pena de muerte. Entonces ahí hay una incoherencia profunda, porque el principio que hay en Costa Rica es el de la inviolabilidad de la vida. Y la inviolabilidad de la vida significa 4 cosas. 1, no puede haber pena de muerte. 2, no puede haber aborto. 3, no puede haber eutanasia. 4, no puede haber ejército. Vea qué interesante. Muy pocos países cumplen con los 4 criterios. Costa Rica es un país inusual en que el concepto filosófico de inviolabilidad de la vida se cumple en todos sus extremos. Entonces, digamos, eso le da una solidez a Costa Rica, porque además somos un país que ha dicho la salud de un menor de edad es universal, la educación de un menor de edad es universal, a diferencia de otros países que dicen tenga su bebé y después apáñeselas como pueda. Nosotros sí hemos dicho protegemos los derechos de los menores, les brindamos los servicios públicos básicos a los menores. Entonces hay como una serie de decisiones a nivel social que nos hacen coherentes con un discurso de efectivamente la vida es inviolable. Esa es como la primera parte. Hay una segunda parte, quiero ser muy cauto con cómo quieras interpretar esto, y es como persona sorda, el aborto siempre me genera un resquemor. En los países que tienen aborto hay muchísimos menos niños con síndrome de Down que en los países que no lo permiten, porque típicamente el niño con síndrome de Down es abortado. Y entonces yo a menudo pienso, si hubiera una manera de ver si un niño viene sordo, la gente lo abortaría. Pero entonces nada más te hago esa reflexión que es complicada, porque sí, yo entiendo perfectamente la autonomía sobre el cuerpo y todo lo que vos quieras, salud reproductiva, plenos derechos para las mujeres, educación para las mujeres, oportunidades laborales para las mujeres, por supuesto cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, endurecer las penas por el femicidio, por violaciones, todo lo que vos quieras, todo lo demás. Pucha, el bebé me cuesta mucho, yo no logro pasar ese límite. Okay. Yo me gustaría preguntarle. Sí. Ay, deja mis cosas. Hay cualquier cosa, como les queda. Sí, voy a ser concisa. Sí. Yo comparto su posición pro vida
Más allá me preocupa el tema que hemos visto últimamente muchísimo de casos en donde aparece un bebé recién nacido tirado en Atillo como una bolsa de basura, atrás de un camión el bebé recién nacido para que lo aplasten, y esto demuestra una problemática bastante fuerte en Costa Rica, que es qué acceso puede tener una mujer, digamos, si vamos a tener una posición pro vida, que una mujer que está llevando un embarazo a término, qué apoyo va a tener esa mujer para poder ya sea o entregar ese bebé o, ¿verdad?, poder llevar esa maternidad a que sea fructífera. Entonces esa es mi posición o mi pregunta hacia usted. Claro, no, estoy de acuerdo, volvemos, de alguna manera es el tema recurrente, ¿no? Cuando empieza a fallar la comunidad, cuando empiezan a fallar los servicios públicos, pues falla la atención a esa persona. Una comunidad que se conoce, que sabe quién es quién, que ve a una mujer sufriendo, embarazada, pues es una comunidad que ataja más rápido una situación así, puede pedir ayuda, y obviamente si un PANI pues está funcionando bien para atender personas en alto riesgo, un INAMU tiene más capacidad de gestión, entonces ahí sí podés hacer ese abordaje. Lo que me temo es que hemos estado recorriendo un camino de descomposición social donde las comunidades no se conocen, donde los servicios públicos dejan de funcionar y entonces empiezan a ocurrir estas tragedias. Y desde la perspectiva de la red de cuidado, porque yo he visto que usted la ha mencionado varias veces, pero esa la siento como un poco más avanzada en el proceso de el bebé o de la maternidad, no recién nacido. ¿Hay alguna propuesta pensada de red de cuidado para mamás embarazadas en ese sentido? Don Álvaro, si gusta, puede responder como en 30 segundos. Sí, a ver, la red de cuidado, sí, obviamente hay un tema, no sé si es ya para perfiles tan angustiantes como los que me acabas de relatar, del bebé abandonado y todo eso, pero por ejemplo, una mamá trabajadora, yo sí creo que el periodo pues posmaternidad hay que subirlo al menos un mes, porque hay una realidad, las guarderías empiezan a aceptar los bebés hasta los 4 meses, pero el periodo de maternidad se les termina a las mujeres a los 3 meses, entonces la gente sufre indeciblemente para ver cómo cubre el mes que le falta a la gente. Eso yo no lo he entendido, esa es una brecha que hay que cerrar. Entonces digamos, esa la viví yo en carne propia con mi esposa, ella siempre tenía que ver cómo conseguía el mes extra con las 2 bebés, ¿verdad? Y esa dinámica me pareció absurda por todos los extremos. Y eso es una problemática específica. Nada más siento que Costa Rica, si va a tener una posición pro vida, debería haber entonces mucho más apoyo durante la maternidad y en ese proceso de si no soy capaz de tener este bebé, por ejemplo, proceso de adopción, a dónde lo entrego, a dónde lo llevo para no dejarlo tirado en un basurero, un Atillo, por ejemplo. Sí, entonces esa sería mi posición más como... Sí, ahí de nuevo habría que tener una mucha mejor articulación del INAMU, del PANI. Claro. Yo siento que hay una dispersión inconveniente de esos roles, pero bueno, eso ya es como tal vez un tema organizacional que hay que terminar de afinar, pero estoy completamente de acuerdo con tu observación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bonito. Ya llegamos a la última pregunta, que sería, ¿los derechos LGTBIQ+ deberían de? Entonces, don Álvaro, si gusta, ahí tiene 30 segundos para responder. Sí, bueno, mi premisa siempre ha sido basar esta sociedad en el respeto y la confianza. Y me parece que a partir de esa premisa es mucho más fácil tener la conversación sobre los derechos LGTB. No veo ninguna incompatibilidad entre un modelo, un proyecto político basado en la confianza y el respeto y pues respetar los derechos LGTB. Pero no sé si hay algún otro tema puntual, qué sé yo, matrimonio igualitario, pues lo respaldamos. Sí, no, fundamentalmente yo también creo que todos tenemos los mismos derechos fundamentales, otra vez repitiendo eso. Básicamente vivimos en este país, nacimos en este país, es una comunidad que históricamente ha estado en desigualdad social, aunque las leyes lo respalden, ¿verdad? Existe una brecha altísima en educación. Que es expresada evidentemente por toda la comunidad, y básicamente en este gobierno ha habido casi que un retroceso en esa igualdad social que viene no solamente de la comunidad LGBTQI+, sino también incluso de la mujer, incluso de cualquier persona que piense diferente, y eso es absolutamente peligroso y primitivo, digamos, desde mi punto de vista. Pero sí, hay puntos específicos, por ejemplo, el matrimonio entre
entre personas gay, o por ejemplo las necesidades de infraestructura básica para personas trans también. Ok. Básicamente no sé, digamos, cuál sería la proyección del gobierno en estos próximos 4 años, porque yo sé que es muchísimo el ámbito y que hay que abarcar, y la igualdad social en muchos aspectos es súper complicada porque involucra salud, involucra educación, muchísima salud, muchísima educación, o sea, es un tema grande, pero básicamente en los próximos 4 años estableciendo una línea base para digamos, tener como una fundación sólida hacia una igualdad de derechos en la comunidad. ¿Cuál sería esa proyección de su gobierno? Sí, mi lectura en general en esto es, y un poco ahí hay como vamos a ver, un derecho al respeto, ¿verdad? Y de hecho para mí es confuso a veces, porque yo tal vez soy una persona, al tener una discapacidad, pues nunca me preocupó mucho cómo me dijeran o de qué manera me decían, o si me dicen persona discapacidad o minusválido, lo que sea, realmente no era algo que a mí me inquietara, pero resulta que a otras personas, pues que tienen una situación de discapacidad sí les importa mucho cómo les dicen, y yo confieso sentirme un poco desorientado en eso, pero bueno, al final la reflexión que hice es: yo debo respetar cómo la gente quiere denominarse a sí misma, ¿verdad? Y a partir de ahí un poco ese es el mismo principio que aplico a la realidad LGTB. Respetemos cómo la gente se quiere denominar a sí misma y tengamos esa flexibilidad. Ahora, y yo a mí me gusta ser transparente, tal vez voy a hacerlo en exceso si tengo un cierto resquemor cuando se trata de menores de edad. Por ejemplo, tratamientos hormonales para menores de edad, yo francamente tengo mucha reserva, yo no le impulsaría, por darte un ejemplo. Y yo sé que puede implicar para una persona que genuinamente tiene, se me olvida el término, disforia. Disforia, sí, que tiene disforia, pues puede generarle una situación a nivel de la adultez, pero que ha arriesgado tomar una decisión cuando la persona es menor de edad, ¿verdad? Porque no dejamos a los menores de edad manejar, no los dejamos beber licor, pues una decisión tan trascendental como la sexualidad me cuesta verla como una decisión apropiada a edades muy bajas, ¿verdad? Entonces ahí yo genuinamente trato de hacer la reflexión, me angustia, me gustaría sentarme más tiempo con personas que dominan bien el tema y profundizar antes de tomar una decisión definitiva, pero sí tengo un punto de partida, no quiero decir no tengo ninguna posición, sí tengo una, pero no soy una persona completamente cerrada. Lo que pasa es que creo, a ver, no quiero sonar como que no me parece importante. Creo que hoy estamos en un reto tan grande con el tema de la democracia, los problemas generales, la gente tan enojada, que genuinamente esto pasa un poco a un segundo plano. Y lo lamento para aquellas personas para las que esto es un tema muy fundamental de su identidad y de su proceso de desarrollo personal. Y créanme que lo entiendo. Pero pucha, se nos está yendo el país de las manos. Si esto se vuelve una dictadura, pues todos estos temas va a parecer el paraíso lo que estamos viviendo hoy. Sí, absolutamente de acuerdo en eso. Nosotros como país tenemos que sentar una línea base para poder rescatar y reconstruir. A nivel de la comunidad, digamos, existen algunas cosas puntuales que, por ejemplo, podrían ser, digamos, fácilmente subsanadas, como por ejemplo el tercer baño que ya existe, y que es el tercer baño, el tercer servicio sanitario que ya existe, por ejemplo, que ya está, digamos, en algunos locales comerciales y demás, como para hombres, mujeres y familia o niños. Eso podría ser una opción que ya como infraestructura existe, y podría, por ejemplo, hay cosas que, aunque no son prioridad, podrían ser pequeños proyectos de ley. Por ejemplo, las personas trans a veces se ven mal vistas por entrar, digamos, a este baño, que es realmente para los dos géneros, más familia, más cualquiera, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, podría ser una ley que apruebe el uso de ese tercer baño, que ya existe en muchos comercios, y no es nada de inversión, sino que es simplemente una base para poder llegar, digamos, en algún momento a esa equidad. Ok, me dan 20 segundos más. Sí. Sobre este tema, tal vez, vamos a ver, no sé, leyes como lo del baño y todo eso, pues habría que verlo con más detalle. Creo que el principio básico, y ahí sí quiero ser muy puntual,
al igual que las personas con discapacidad, muchas personas LGTB sufren de niveles mayores de pobreza, de desempleo, de vulnerabilidad a la violencia. Yo creo que ese es el abordaje primario que yo daría: construir una sociedad donde todo el mundo se siente más seguro, donde hay más oportunidades y donde subirse eso es mucho más fácil, pues hacer ese abordaje socioeconómico a estas poblaciones. Y ya, a ver, sin decir que es secuencial, no estoy diciendo que es en secuencia, primero esto y luego esto, pero creo que la fuerza de mi energía, porque no tengo, digamos, infinitas horas, ¿verdad? La fuerza de mi energía es, en este momento necesitamos empujar a todo el país, porque todo el país se está sintiendo que se está quedando rezagado, y ya después, si se pueden hacer ajustes puntuales para poblaciones específicas, los hacemos. Pues no, y ya oficialmente llegamos al final. Más bien les agradecemos montones a todos por haber venido, por haber sacado el espacio, por mantenerlo respetuoso. También creo que fue como una expresión súper amena. Creo que a la gente le va a quedar como y varias cosillas que dijeron ahí. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y pues nada, a la gente que nos está viendo, que nos sigan viendo. Que viene más de estos. Entonces, por ahí, muchísimas gracias a todos.